El poder estar nuevamente con todos ustedes. Sabemos que nos están viendo en diferentes lugares de este mundo, ¿no? Tenemos, gracias al Señor, por muchos seguidores ya y les damos la bienvenida nuevamente. Sabemos que muchos nos ven en directo, pero otros también nos ven luego en diferido, ¿verdad? Hoy estamos emocionadas, la verdad, porque tenemos un tema impresionante. Va a estar a cargo de la pastora Betsy, que ahorita la vamos a volver a presentar, aunque ya es parte de Milicia de Conquista. Nuestro tema se llama Conquistando nuestro pasado. Aleluya, está tremendo. Árbol de justicia versus Ashera de iniquidad. Imagínense qué tremendo el tema que tenemos hoy para desarrollar. Así que los invitamos a que se conecten, a que estén preparados con su bolígrafo y su libreta ahí para ir tomando nota, porque la verdad que es un tema que va a ser de mucha bendición, que tiene una ministración al final en donde esperamos que el objetivo se cumpla, ¿verdad? En el nombre poderoso de Jesús. Así que les voy a presentar y les voy a dejar este tiempo con la pastora Betsy de Córdoba desde Ebenecer San Francisco, ¿verdad? Ahí la dejamos para que ella nos introduzca en este tema hermoso. Amén. Gloria a Dios, amén. Gloria a Dios, mis hermanas y hermanos que nos sintonizan. Es una bendición realmente estar aquí con esta milicia de conquista preciosa que tienen ustedes allá en Ebenecer, España. Y sí, soy parte ya de ustedes, es parte de mi sustento mensual, espiritual, y no me lo pierdo. Y amo al Señor por haberme introducido a través de nuestro apóstol Sergio a este grupo tan precioso. Sí, es un tema muy importante, ha tocado mi vida y les digo, está transformando también mi vida y agradezco al Señor por eso, que no nos deja igual. Él dice que va a terminar la obra que inició con nosotros. Así que si tú aceptas a Cristo en tu corazón, desde el momento en que lo recibes, Él empieza a trabajar en ti, te va manifestando cosas que conquistan tu pasado. Y de eso se trata este tema del día de hoy, que hay en nuestro pasado que se está manifestando en el presente y que nosotras al encontrarlo, como todas buenas madres y mujeres, cazamos esas zorras pequeñas y las sacamos de nuestra casa para que ya no vuelvan a molestarnos más. Dice la Biblia en Éxodo 34:13, sino que destruiréis sus altares, quebraréis sus estelas y cortaréis sus aceras. Dice la palabra del Señor, nos insta en varios otros versículos eso, nos envía el Señor a que destruyamos y cortemos las aceras. Pero ¿cuáles eran las aceras? Eran árboles sagrados. Regularmente los cananeos o las culturas paganas de ese tiempo se dedicaban a adorar a los baales, eran ídolos o dioses paganos, y a la par colocaban un árbol sagrado o un poste sagrado que representaba la fertilidad o la diosa de la fertilidad que iba a venir a multiplicar en la potencia de ese ídolo y lo que representaba. Y Dios apartó a su pueblo y les decía, destruye esto. En Deuteronomio 7:5 les dice, sino que así haréis con ellos, derribaréis sus altares y quebraréis sus estelas y cortaréis aceras y quemaréis en fuego sus esculturas. Y el Señor venía instando a su pueblo, córtalo, córtalo. Y una de las cosas que el Señor mostraba a mi corazón es de que hay en nuestra casa, en nuestra vida, en nuestro interior, cosas que se manifiestan, que potencializan ciertos problemas. Hermanos, hay problemas incluso, por ejemplo, de pérdida financiera en nuestras familias, que nosotros estamos trabajando y haciendo todo lo correcto, incluso gente profesional que tiene puestos increíbles y de repente cosas empiezan a suceder que terminas en una pérdida total de tus finanzas y ves que sucedió en tus abuelos, sucedió en tus padres y tú vas luchando porque eso no pasa en tu familia y de repente circunstancias similares empiezan a suceder y te encuentras con que perdiste casa, perdiste trabajo, perdiste salud y tú dices, pero ¿cómo me vino a suceder esto a mí otra vez? Si estamos luchando, si yo estaba haciendo lo correcto y lo que sucede es que hay aceras, hay cosas que fertilizan esto que estaba levantado en un altar a un Baal, a un Dios, dígase la autosuficiencia, dígase el miedo, dígase patrones de pactos, dígase amar al dinero, poniendo este ejemplo, por ejemplo, de cuando sucede crisis financiera cíclicamente en una familia o enfermedades.
Y hay cosas, amadas hermanas, que no son culpa nuestra, que no inició con nosotros. Y esto no es quitarte la culpa, decir todos somos inocentes, sino llegar a la verdad. El enemigo nos engaña y nos hace entrar en ciclos de culpa, de vergüenza, de derrota, de depresión, y no nos damos cuenta que lo que pasa es que salió una rama de algo que está en nuestro pasado, pero el Señor es tan precioso que nos da armas. En el foro anterior nos hablaba acerca de un hacha que nos entrega en nuestras manos, que es un hacha que le entregó a Gedeón. No vamos a regresar a ese tema, si no lo viste, te invito a que lo veas y entres en un meditar de lo que sucedió en la vida de Gedeón con respecto a esa acera que él no pudo eliminar completamente y se manifiesta después cosas. Pero Dios nos da herramientas para que busquemos, nosotros analicemos, y este tema es una invitación a que te analices tú y tu familia, que hagas un mapa de lo que está sucediendo en tu familia y empieces a encontrar esas cosas que te detienen. Dice en Segunda de Reyes 23:4, entonces el rey ordenó al sumo sacerdote Hilcías y a los sacerdotes de segundo orden y a los porteros que sacaran del templo del Señor todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en campos del Cedrón y llevó sus cenizas a Betel. Mira qué tremendo. A veces tenemos nosotros dentro utensilios que pensamos que estamos siendo espirituales. Y yo les decía a unas hermanas, a veces en vez de ser espirituales terminamos siendo espiritistas, porque no discernimos lo que estamos haciendo y caemos en patrones de cultos espiritistas en lugar de ser espirituales. Entonces, analízate. ¿Qué hay en ti? ¿Qué hay en lo que estamos haciendo que no es realmente Dios, que parece bueno, pero su fruto termina siendo no bueno? Todo lo que divide, todo lo que rencía, todo lo que es celo, todo lo que es pleito dentro del cuerpo de Cristo no es de Dios, porque la Biblia dice que nosotros fuimos llamados hasta que todos seamos unidos en la fe. ¿Verdad? Entonces el Señor dice, evalúate, investiga qué es lo que hay en ti que no es un árbol bueno y empieza a buscar cómo talarlo. Cuando el Señor le dice a Gedeón, ve, derriba el altar de Baal y corta la acera que está a la par de ella y con la madera hazme un altar en debida forma. Y también dice, y quema, usa también parte de la madera para hacerme una ofrenda quemada. El Señor estaba mandando a Gedeón a hacer una liberación de su familia. Lo estaba mandando como un talador de árboles y le entrega una hacha y le dice, ve a cortarlo. Pero fíjate que a veces no solamente es el momento de reprender o de renunciar a lo que está sucediendo en tu vida, sino es identificar cuál es esa acera y ver cómo la vas a cortar. Cuando se corta un árbol, se analiza todo lo que está alrededor, porque si solo le empiezas a dar hachazos al tronco, puede caer encima de una casa, puede caer encima de una persona que no está advertida, puede caer encima de ti mismo y matarte en el intento, porque hay cosas que están tan arraigadas, hermanos, que si las cortamos solo así, pueden hacer daños secundarios que pueden causar más daño que si lo hiciéramos nosotros analizando y tomándonos el tiempo de hacer las cosas. Es por eso que una administración debe de ser tomada con el mayor cuidado posible. Entonces debemos de prepararlos. ¿Cómo nos preparamos? Dice Filipenses 1:6, estamos persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. ¿Quién lo va a hacer realmente? Jesucristo. Exponernos y decir, Señor, tengo este problema, mi familia tiene este problema de generaciones, Señor. Mira, mi hija está cayendo en el mismo pecado que yo caí y el mismo pecado que cayó mi madre y mi abuela. Señor, haz la obra. Estoy expuesta, vulnerable a ti. Corta tú esto, ¿verdad? Él lo va a hacer. Dice también Proverbios 24:27, prepara tu trabajo fuera y ocúpate en el campo, después edifica tu casa. No podemos edificar la casa si nosotros no hemos cortado y limpiado todo lo que está alrededor.
Y a veces hay cosas que sí tenemos que cortar, evaluar. Dice Lamentaciones 3:40, escudriñémonos y examinémonos, volvamos al Señor. Hay algo que yo digo que es algo que un escritor cristiano y psicólogo dijo: cuando tú abres tus ojos y miras hacia afuera, tú sueñas porque estás viendo todo lo que pasa alrededor tuyo, pero cuando tú cierras tus ojos y miras hacia adentro, despiertas, porque ¿qué es lo que pasa? Te das cuenta de tu realidad y ya estás consciente de cómo tú estás contribuyendo a tu alrededor. ¿Hay envidia en mí? ¿Por qué actúo así? Soy honesta conmigo. Señor, arranca esta envidia, arranca este celo malsano, arranca lo que no está bien. No hay nada más hermoso, hermana, que el Señor te encierre y te quite todo alrededor para confrontarte con tu verdad. Y presentárselo a Él es libertad. Dice, hacer una hendidura en el tronco del árbol, eso es lo que tienen que hacer también. Preparan el árbol para que no caiga encima de nadie, evalúan, miran qué es lo que se va a tomar, yo evalúo qué tengo que arrancar. Después se hace una hendidura en el tronco para ver dónde va a caer. Dice Hebreos 12:15, mirad, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando una raíz de amargura os estorbe por ella y muchos sean contaminados. ¿Sabes cómo haces una hendidura a la cera? Reconociendo y decir, mi problema es la lujuria y viene desde antes. Por ejemplo, te estoy dando un ejemplo. Entonces tú reconoces, dice, hay amargura en mí, hay lujuria, hay celo, hay un voto de pobreza, y le das un corte y reconoces y dice, aquí hay voto de pobreza, vamos a cortarlo. Y entonces al presentarlo le das ese hachazo. Dice Mateo 15:13, pero él respondió y dijo, toda planta que no haya plantado mi Padre Celestial será arrancada de raíz. Entonces démosle el hachazo a lo que no queremos más en nuestra vida. Hacer el corte de tala ya es empezar a dar duro, a tomar acción, a decir lo voy a hacer. Dice Colosenses 3:5, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Dicen los estudios, me va a tomar un minutito más, dicen los estudios que cuando tú haces algo por más de 21 días seguido, se hace un hábito en ti. Entonces, si es necesario ponerte notas en tu refrigerador, en tu espejo, escribirte ahí por 21 días, esto es lo que estoy golpeando continuamente, póntelo para que te recuerdes continuamente. Estoy peleando contra esta situación y pon versículos ahí que te respalden y te digan, Señor, contra esto estoy peleando. Y después de 21 días, si puedes continuar, continúalo, que se haga un hábito, después que se haga en ti, parte de ti mismo, hasta que sea una cultura enraizada en ti y que logres botar eso. Asegúrate que haya una caída segura de ese árbol que no daña más. Gálatas 6:2 dice, llevad los unos las cargas de los otros, incumplida así la ley de Cristo. Llevemos eso que votamos delante de los demás y digamos, hermano, me encargué de esto. Por ejemplo, si tu problema es el chisme y lo eliminaste, dile a tus amigos, a tus hermanas, de esto no me cuentes porque estoy manteniendo mi alma pura para el Señor. Hagamos una tala de raíz de lo que nos está afectando, porque últimamente queremos que la obra sea concluida en nosotros. Y de esta manera yo doy paso siguiente a nuestra hermana, que es nuestra hermana Anita, quien lleva el segundo tema de este día. Dios te bendiga y sigue siendo edificada. Amén. Dios les bendiga a todas. Y amadas, realmente este tema es muy profundo y algo que yo quiero que todas pensemos es que este tema trata de lo que hay dentro, como decía la pastora Betsy, y que no vamos a estar mejor si las circunstancias están mejor, sino que tenemos que empezar a comprender que vamos a estar mejor, vamos a sentirnos nosotras mejor, vamos a prosperar si entendemos que el trabajo empieza desde dentro. Es como la comparación que hacía la pastora Betsy, hacemos conexiones con el exterior según cómo estemos dentro de nuestro corazón. Entonces, no son las situaciones lo que marcan que nosotras estemos bien o mal, sino que es cómo nosotros nos relacionamos con ese exterior, porque lo más real realmente está aquí dentro. Y algo importante en este trabajo, ¿no? Y en esta tala, porque tenemos que ver la identidad de la mujer o del hombre, los argumentos, ¿no? Las bases, son como esos árboles que van creciendo. Un día desde pequeñitos sembraron una semilla
y con el tiempo han ido proliferando y unos son muy grandes, muy robustos y a lo mejor esos árboles no nos están dando buen fruto. Y es ahí donde nosotros tenemos que pensar, este árbol no me está dando buen fruto. Y esto lleva un trabajo de autoexaminación sincero que es muy, muy complicado y que yo creo que muchas veces necesitamos una ayuda externa, ¿no? Y también para todos los siervos, realmente esta es la parte más difícil, poder ayudar a una persona a descubrir cuáles son esos árboles que están causando problemas en medio de ese bosque interno. Proverbios 16:32, mire que dice que mejor es el lento para la ira que el poderoso, y dice que mejor es el que domina su espíritu que el que domina una ciudad. Entonces, mejor es el que aprende a gobernar, a reconocer y a dominar su espíritu, lo que lleva adentro. Mejor es esa persona que el que tiene todo el poder, toda la fuerza y puede influenciar ciudades y estados y empresas. Realmente esa persona aparentemente cuando miras pues es una ensoñación su buen estado. Lo que importa es, yo creo, cada uno cómo nos sentimos nosotros, si nos sentimos bien, si estamos en comunión con Dios, si nos sentimos que progresamos hacia esos planes que Dios tiene para nuestras vidas, ¿verdad? Y lo primero, como ha dicho la pastora, yo quiero que, si se puede, hice una imagen rapidísimo porque es corto el tiempo para introducir ese proceso de echar el hacha, identificar, echar el hacha. El árbol va a caer, pero hay 5 pasos y es que una vez ese árbol o identificamos ese problema que tenemos ahí, lo hacemos caer, lo derribamos, vemos que va a quedar una raíz. ¿Y cuántas veces paseamos por la calle y vemos que nacen del árbol cortado, empieza a nacer un nuevo arbolito? Porque no se erradicó, no se sacó ese tocón. Entonces, parte va a ser eliminar el tocón, parte va a ser luego de ese tronco eliminar las ramas. ¿Por dónde nos lo vamos a llevar con ramas incluidas? Y como el tronco a veces es muy grande, no vamos a poder llevarlo de una, vamos a tener que trocear ese tronco y vamos a tener que pedir ayuda a alguien que nos ayude a transportarlo y que luego también nos ayuden, nos instruyan para transformar ese material en otra cosa nueva. Ahora, ¿qué significa todo esto? ¿Qué significa para lo que estamos hablando, ¿no? Ese conquistar el pasado. Y es que para llegar al tocón, para eliminar esa raíz, para eliminar los problemas de raíz, es importante cavar hondo. Y esto lleva un trabajo que a veces no nos gusta, pero hay que empezar a sacar tierra, hay que cavar hondo, es lo primero. Miren lo que dice Mateo 3:10, y es algo que debemos de guardar en nuestro corazón. Dice que el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, que todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Usted y yo tenemos que analizar en qué áreas estamos dando mal fruto o simplemente no estamos dando fruto. A lo mejor es que ese espacio, en vez de haber entrado la palabra de Dios, y la palabra de Dios tiene promesa que va a llevar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, tenemos un gran árbol ocupando ese espacio infructífero. Entonces a ese hay que ponerle el hacha, porque lo dice aquí en Mateo 3, el hacha está puesta a la raíz de esos árboles. Y también 1 Timoteo 6:10, mire lo que nos dice. Por ejemplo, y aquí habla del amor al dinero. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, hay raíces como el amor al dinero que se van a ser un problema. Y quiero rápidamente llevar a identificar qué son esas raíces. Esas raíces tienen que ver con nuestra identidad. Y quizás no me dé tiempo a completar todos esos 5 pasos, pero sí quiero que podamos identificar las raíces y son porque es lo que nos duele, es lo que nos duele. Pongamos un ejemplo, que viene una familia de musulmanes, que son su cultura, su vida, su religión es lo mismo. Y esta persona conoce a Cristo Jesús. Está llamado a no solo abandonar una religión, pongámonos en sus zapatos, está llamado a abandonar una cultura y unas raíces. Y esto es doloroso, porque abandonar las raíces de lo que nosotros entendemos, juicios de valor,
juicios morales, de cómo debe ser una mujer, de cómo conseguir avanzar en la vida, por qué criamos los niños como los criamos a nuestros hijos, por qué tenemos incluso el marido que tenemos. La mayor parte de las casadas no hemos escogido nuestro marido con libertad, sino que hemos escogido nuestro matrimonio cuando estábamos sin Cristo. Hemos escogido ese matrimonio determinado por esas raíces de lo que venimos trayendo en nuestro pasado, de lo que es un matrimonio o cómo debe ser. Obviamente, estamos hablando de este tema porque hay que sanar, porque debemos de cortar para nuestros hijos, para que no se repita muchas veces la misma historia. Entonces hay que identificar, porque aunque yo diga, corto en el nombre de Jesús esa maldición y una mujer que su abuelita se divorció, su mamá se divorció, ella se divorció y dice, en el nombre de Jesús mis hijos no se van a divorciar ni mis nietos. No es suficiente, porque tú tienes que identificar ese árbol de dónde viene y sanar en ti, que es lo que estamos hablando. Amén. Entonces, ya identificado, vamos a trabajar y a quitar las raíces, porque yo puedo decir y declarar, pero tengamos en cuenta que ese árbol ha echado ramas y que todo lo que tú le enseñas a tu hijo, aunque hayas declarado, todo lo que le muestras, cómo vives en tu entorno, cómo hablas tú de los hombres, en el caso que he puesto, ¿verdad? ¿Cómo te relacionas tú con el entorno? Está enseñando a tus hijos a identificar. Entonces tú le puedes decir que esta pared que tengo atrás es negra, pero si yo todos los días le muestro que es blanca, aunque yo le diga con mi boca que es negra, no me va a creer. Y eso lo cambiamos quitando las ramas. Mire lo que dice Isaías 10:33. He aquí el Señor, Jehová de los ejércitos, desgajará el ramaje, esas ramas con violencia, y los árboles de gran altura, esos que se han levantado por encima de Dios, esos que no nos dejan ver a Dios, el Señor los cortará humillados. Entonces el Señor mismo nos va a ayudar a derribar argumentos que se levantan contra el conocimiento de Cristo, ir eliminando ramas. ¿Por qué no te quieres casar? ¿Por qué no quieres tener hijos? ¿Está eso dentro del plan de Dios? ¿O tiene que ver con esas ramas, cómo te relacionas con tu entorno? ¿Por qué tienes tantos problemas con la gente? Porque hay un tronco que hay que ver la raíz, hay que cortarlo y hay que quitar, desramar idea por idea que ha ido en tu vida creciendo para poder sostener ese principio de identidad. Estamos hablando de que lo que tú eres, tu identidad tiene que ser removida para que ya no vivas tú, sino que Cristo viva en ti y la identidad de Cristo mora en ti. Tu identidad tiene que ser removida. Amén. Y también vamos a trocear el tronco, porque fíjese que, ¿se acuerda que digo? A veces esos troncos son pesados y esto nos trae desánimo, el ver que intentamos cambiar, el ver que intentamos una y otra vez y nos vemos frustrados porque decimos, es que ya quiero cambiar, pero es tan difícil, no logro, al fin ves a otros avanzar y tú te ves estancado. Y es que a lo mejor es muy gordo ese tronco. Y aquí, ¿sabe qué dijo el Señor? Yo veo a los israelitas en el desierto, en ese proceso de muda, de transformación, acaban de salir de Egipto, iban hacia esa tierra prometida, esa tierra que Dios le había prometido. Y claro, cuando llegan, ellos ven una tierra grande, llena de gigantes, llena de enemigos, y dicen, esto es imposible. -2. Pero Dios ya les había dicho cómo tenían que hacerlo. Y en Éxodo 23:29 dice, no los echaré delante de ti a tus enemigos en un año, para que para que la tierra no quedase desierta y aumentasen las fieras del campo. Dice, poco a poco les echaré de delante de ti hasta que te multipliques y tomes posesión de esa tierra. Esto es lo mismo. Vamos a ir cogiendo y poco a poco identificando en esos árboles de acera, eso que estaba ahí en nuestro corazón. Vamos a ir poco a poco y no nos tenemos que desanimar. Ay, todavía me queda por cambiar. Ay, todavía me queda por sacar. Sí, pero poco a poco lo vamos a conseguir.
Y va a haber gente en tu camino. Pida ayuda a tus líderes, pida ayuda a tus ancianos, a tus pastores. Ellos te van a ayudar, van a agarrar ese tronquito y a sacarlo y a transformarlo, como dice la palabra. Y hay algo que a mí me sorprende, mire, que dice, el Señor Jesús una vez tenía hambre y fue por un camino y se encontró un árbol de higuera y esperaba encontrar fruto, pero no lo halló. Dijo, mal árbol. Bueno, no era el tiempo de fruto, pero mal árbol. Lo maldijo y la higuera se secó. Y aquí yo quiero llevarte a algo que sí es verdad, que no solamente declarando, ordenando, sino que hay que hacer un trabajo interno para desarraigar el mal de nosotros. Pero sí es verdad que en el proceso necesitamos fe. Y la fe viene por el oír y el oír y el oír la palabra de Dios. Y lo que nosotros tenemos que implantar es la mente de Cristo, renovar nuestra mente conforme a los argumentos de Dios, a los pensamientos de Dios. Y en esto va a ser clave lo que hizo Jesús, declarar y maldecir ese árbol, maldecirlo. Yo cuando intercedo, yo digo muchas veces, maldigo toda semilla que no plantó el Padre en los corazones de los jóvenes, en los corazones de las familias, toda semilla que el diablo quiso poner, la maldigo que se seque en el nombre de Jesús. Así oro yo. Y usted también puede orar por su casa. Maldigo todo árbol, toda semilla que está creciendo, toda cizaña, todo árbol que no plantó el Padre, se seca en el nombre de Jesús. Y eso hágalo siempre, siempre, hasta que vea totalmente eliminado de su vida, no haya rastro de ese árbol que has derribado, aunque duela, porque es perder algo muy valioso de tu identidad, de tu niñez, algo que ha formado parte de tu vida. Pero yo creo que lo que Cristo te quiere dar es mucho mejor que lo que nosotros podemos perder. Así que, amadas, vamos a seguir avanzando en este tema. Amén. Doy paso a la pastora Betsy. Gloria al Señor, amada, qué edificante porción, verdaderamente me llevo semillas de Dios, me llevo semillas que deben de fructificar en mí, un desglose precioso de esa tala y te bendigo por lo que nos has dado. Voy a hablar ahora del rebrote y oramos por nuestra amada pastora Nini, que está ahorita orando también con nosotras, intercediendo, pero oramos por su mamá y sabemos que el Señor está haciendo una obra ahí preciosa en ella. Entonces, retomando esto, mira, cuando, como decía nuestra amada pastora Anita ahorita, hablaba del tronco que dejas ahí, de repente pasas y miras ahí aquel tronco que salieron 1000 ramas, ¿verdad? Y a veces es del mismo tronco y a veces son plantas parásitas que crecen agarrándose de la fuerza de ese tronco que quedó ahí pegado a la tierra y de ahí se nutren. Cuando nosotros no tenemos cuidado de llevar la tala completa, todo ese proceso, esa figura que viste ahí, de esos 5 pasos que pueden ser ayudados en representación de los ministerios también que están ahí, esa figura nos va a enseñar mucho, que colocó la hermana Anita. Cuando nosotros dejamos algo a medias, no concluimos, pueden haber rebrotes y eso lo vemos en la Biblia reflejado en muchos de los hombres y mujeres que el Señor nos plasma ahí. Lo vemos en Gedeón, ya hemos hablado parte de eso de Gedeón, pero yo quisiera hablarte de David. David llega a un punto de su vida en que él tiene que reconocer que algo sucedió, aquel hombre que era conforme al corazón de Dios se da cuenta que algo pasó en su vida. Llegamos a Salmo 51:5 y él dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Otro versículo dice, he aquí en pecado me concebió mi madre y en iniquidad me formó o en iniquidad me dio a luz. Pero lo dice David, me formó en maldad. Crecí de un tronco que no fue arrancado completamente y hay algo en mí que se manifestó. ¿Qué fue lo que se manifestó en David? Dice la Biblia en 2 Samuel 11, del 1 al 4, y aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los hijos de Amón y pusieron el sitio a Raba, pero David se quedó en Jerusalén.
Y sucedió que al caer en la tarde, que se levantó David de su lecho y paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa, y envió David a preguntar quién era aquella mujer. Betsabé la trae, lo vamos a reducir para redimir el tiempo, la trae, tú sabes, comete un alto acto de adulterio con ella. La Biblia no dice si fue una vez, si fueron varias veces, pero el asunto es de que el fruto de aquel pecado fue que ella quedó embarazada. ¿Qué es lo que le sucede a David? Le habían dicho sus gentes, los que lo amaban, no sea que se apague la luz de Israel, no vas a ir más tú, vamos a ir nosotros. Y aquel hombre que desde niño Dios había procurado, Dios había determinado que él iba a estar ocupado. A David lo vemos cuidando el rebaño de su padre, tanto que cuando llegó Samuel a visitar la casa de Isaí, todos estaban en la casa, menos David. A David Dios lo mantuvo ocupado. ¿Por qué? Porque era necesario que aquel muchacho no se distrajera, no tuviera momentos de ociosidad, que no estuviera sin qué hacer. Porque cuando nosotros estamos sin qué hacer, hermano, empiezan a brotar aquellas ramitas de los árboles que no hemos podido cortar, o de que aquel árbol que quedó tirado sin que lo troceáramos, sin que lo derramáramos y sin que le pusiéramos una utilidad, porque de lo malo a los que amamos al Señor, Dios siempre saca algo bueno. Entonces, de aquella madera que tú vas a cortar, vas a hacer algo útil. Bueno, mi familia era esto, pero ahora aprendí esto o aquello, ¿verdad? Entonces, David se queda sin qué hacer y se acuesta a dormir, y en ese momento brota aquello que se manifestó el adulterio y lo aumenta. El problema es de que lo aumenta. Mira, dice en 2 Samuel 11, 14 al 17. A la mañana siguiente, David escribió una carta a Joab y la envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente donde más fuerte sea la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Así que Joab, poniendo en sitio a la ciudad, dispuso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo los hombres de la ciudad, pelearon con Joab y cayeron algunos del pueblo de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Mira lo que se le aumenta. Dice David: en pecado me concibió mi madre, y en maldad me formó, en iniquidad me formó, en iniquidad me dio a luz. Y viene David y repite aquello y le aumenta al pecado. Y es el problema. Le vamos injertando a aquella acera de iniquidad otras cosas, y se va transformando aquello en algo peor todavía. Y venimos que vienen las generaciones de decadencia en decadencia, hasta que se convierte en algo que dices: esta familia, ¿qué le pasa o qué nos pasa? ¿Por qué es que estamos cayendo en esto cada vez más grave? Porque le vamos agregando, vamos mutando aquel árbol en algo espantoso. Entonces dice en 2 Samuel 12, 1, 5, mira el confrontamiento que trae Natán a David. Y aquí es donde yo quiero que tú veas cómo visita, cómo sale esa rama de una acera que tenemos que destruir. Le dice en 2 Samuel 1, del 12, del 1 al 5, y Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para el hombre que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el tal es digno de muerte. Mira cómo viene el Señor a confrontar a David. Él es suave. El Señor no nos dice: eres un descarado, es una descarada, mira lo que estás pecando, sino que el Señor trae de su misma palabra, su profecía, su palabra profética, y nos dice: mira,
creo, mira lo que hay en ti, te da te da un espejo o te da una linterna y tú te encuentras con aquel pecado y a veces, hermano, duele, como decía la hermana Anita, duele encontrar una raíz que tú dices, esa soy yo, esta soy yo. Y venir y decir, no puede ser, esto es digno de muerte, tengo que arrancarlo, no puede ser que yo esté repitiendo el pecado de mi madre, no puede ser, y qué vergüenza, ¿verdad? Porque ¿cómo le dices a alguien? Pero tenemos que ir, hay veces que hay raíces que no vamos a poder quitar porque nos van a doler mucho y vamos a tener que ir a los ministros a decirles, me tengo que confesar, hay esto en mí y quiero que sea arrancado. Y entonces David va y lo confiesa y dice, esto tiene que morir. Y él mismo se pone en las manos del Señor, él mismo dice, esto se tiene que hacer y sabemos la consecuencia que hubo. Pero fíjate que es importante ir con nuestros hijos. Recientemente yo tuve conversación con mis dos hijas porque en estos estudios el Señor me refleja a mí mi maldad, esas aceras que han estado habitando en mi pasado y por eso es conquistando nuestro pasado. Y tuve que ir con mi hija mayor y decirle, mi amor lindo, yo sé que esto te duele, pero veo que estás repitiendo esto y estás a punto de hacer esto otro, mi amor. Y yo lo hice y me duele haberte hecho esto, me duele haberte causado heridas porque yo repetí los patrones de mi madre y de mi abuela y perdóname mi ignorancia, mi necedad, mi falta de sabiduría, pero no quiero que tú te arrepientas de esto y que tú hieras a tus bebés porque estás repitiendo la cultura de tus madres, la cultura de tu abuela. Eres valiente, pero no tienes que llevar toda la carga. Eres valiente, pero no por necedad vas a hacerlo todo tú, porque eres mujer, porque tienes esposo, porque tienes un marido que es bueno, porque tienes que darle a él la oportunidad de que se desarrolle como tal. Duele, hermanas, tener que sentarte ante tus hijos de decir, yo perpetué esta cera de iniquidad, yo fui partícipe de esto, pero juntos cortémonos, que no nos gane la mentira del enemigo. Sentarme con mi hija menor y decirle, mi amor lindo, eres tan parecida a tu padre y cómo amo eso de ti, pero también hay esto que reconocemos, no te quedes encerrada, no permitas que el enemigo, como decía Anita, porque tienes miedo a casarte. Hay un miedo en las generaciones de tu padre a casarse, a estar en comunión, a tener familia. Cortemos eso, mi amor. Mira lo lindo que te ha dado el Señor en tu vida y eso nos va a liberar porque esta palabra bella la tenemos que llevar a vida, hermanas. La tenemos que llevar a práctica. Se trata de ser libres de esto para que nuestra vida sea plena y sea en abundancia. Ha sido tan enriquecedor para mí hablar con la verdad con mis hijas, no con vergüenza, honrar a mi madre y a mi padre, reconociendo que ellos tampoco sabían que estaban perpetuando la maldad que les fue heredada en su epigenética, pero que Dios en su misericordia nos dice, sé libre, dice la Biblia, y conoceréis la verdad y seréis verdaderamente libres cuando tú conoces a Cristo, cuando tú conoces a ese árbol de justicia que se levantó en un madero, que se levantó en lo que era maldición. Él tomó la acera porque sembraban una acera a la par de un altar y él se subió a ese palo de maldición y se clavó él ahí y él dijo, yo lo arranco de raíz. Cuando tú lo conoces a él, tú dices, él ya tomó ese lugar. Dice la Biblia que él descendió hasta lo más profundo del infierno y fue reducido a cenizas y de ahí se levantó, de ahí salió nuestra libertad. Él es nuestro árbol de justicia y cuando lo conoces y dices, no tengo que vivir más porque ya fue el clavado en un madero, no tengo que perpetuar más la iniquidad porque ya él lo pagó. Los hijos de David se levantaron con esas aceras. Lo hizo Amnón violando a su hermana. Lo hizo Absalón acostándose con las concubinas de su padre. Pero nosotros, amados hermanos, debemos y hermanas, debemos de decir, yo levanto el árbol de justicia en mi casa. Yo levanto al árbol de justicia en mis generaciones. Y Él pagó por el pecado pasado. Él ya clavó en la cruz del Calvario todas esas aceras de maldición, por lo tanto, no hay consecuencia ni en mí ni en mis generaciones. Evaluemos,
veamos el rebrote que ha habido en nosotros y cortémoslo y quitémonos la vergüenza de decir esto somos, esto hemos sido, pero de aquí en adelante somos árboles de justicia. Dios me les bendiga, le doy el tiempo a mi hermana Valesca que siga con este tema. Dios les bendiga, amadas. Wow, gloria a Dios, amados. Qué impresionante tema, la verdad, para cada una de nosotras, tanto como en lo que lo hemos ido desarrollando, como cuando estuvimos estudiando. Algo decía impactante la pastora Betsy, y la verdad nos conmueve porque cuando a nuestro árbol de justicia dice que le clavaron una lanza en su pecho, en ese momento nació la iglesia. Y eso desde lo que les quiero hablar, la administración en Sión, porque vamos a ver a través de estos versículos qué es Sión. ¿Y por qué tenemos que acudir a Sión para obtener esa administración? Es ese lugar en donde vamos a ser liberados. Es ese lugar en donde vamos a encontrar esas personas que están capacitadas de parte de Dios para ayudarnos a arrancar de raíz cada una de esas aceras de iniquidad que tenemos que quitar de nuestra vida. Porque como decían nuestras amadas pastoras anteriormente, no siempre vamos a poder solos. Vamos a necesitar la ayuda de otros. Entonces vamos a leer Isaías 61:3 y dice, para conceder a los que lloran en Sión, y quiero enfatizar siempre esta palabra, en Sión, están llorando en Sión, y dice, se les dé diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido, que sean llamados robles de justicia. Robles de justicia, ahí está, árboles, somos árboles nosotros también, así como nuestro amado es un árbol, nosotros tenemos que llegar a ser esos robles de justicia, pero primeramente para eso tenemos que pasar por una administración en Sión y para que seamos llamados también plantío del Señor. Entonces vamos a ver qué es Sión. Si alguien nos dice, ¿qué es Sión? Tal vez tú estás recién convertido y no sabes a profundidad qué es esto, pero vamos a enseñarte hoy un poquito de lo que es Sión. Dice que Sión es una palabra hebrea que es del número 6726 y se pronuncia más o menos así como Sión con una T al principio y viene de otra palabra que es la hebreo 6725, dice. Pero dice que es como la capital permanente del monte de Jerusalén. Es la capital permanente del monte de Jerusalén. Pero vamos a ver esa palabra de dónde proviene, porque esa es la palabra que yo quiero que se nos quede grabada hoy en el nombre de Jesús y que podamos entender por qué Dios eligió a Sión, ¿verdad? Un poquito, porque solamente vamos a abarcar un poco. Dice, la hebreo 6725 se pronuncia algo así como Siyún, de lo mismo que la de otra palabra también hebrea, en el sentido de ser conspicuo. Ya les voy a decir qué es conspicuo. Dice que también es una columna monumental, o sea, es un monumento, pero para guiar. Eso es lo que me impactaba a mí, porque dice que es un monumento que nos sirve de guía. La iglesia de Dios es un monumento que nos debe de seguir de servir de guía. Es una señal, ahí es donde vamos a encontrar las señales que necesitamos, y es un monumento. Pero la palabra conspicuo que viene, que es algo que nos menciona en lo que es Sión, dice que es algo ilustre, algo que está visible, o mejor dicho, que debe estar visible y sobresaliente. Por eso dice el Señor que nosotros debemos ser la luz para las naciones, tenemos que dejarnos ver, tenemos que ser, dice, sobresalientes, no ser más que nadie, amados, porque no se trata de eso, pero nosotros que somos realmente la iglesia de Dios, porque la iglesia dice en Hechos 17:24, ese versículo es esa parte, que Dios no habita en templos hechos de piedra, hechos por manos de hombre, sino que Él habita en nosotros. Nosotros somos
la iglesia de Dios. Nosotros somos Sión. Tenemos un templo, gracias al Señor, algunos pequeños, otros más grandes, otros muy adornados, otros más sencillos, pero eso no es lo importante. Lo importante somos nosotros que formamos la iglesia, que formamos el cuerpo de Cristo. Entonces, en resumen, y eso sí lo puse aquí, Sión es la iglesia. Entonces, ¿dónde vas a encontrar tú la ayuda para poder convertirte en ese roble de justicia? Cuando habla de roble de justicia, dice que habla de un valiente. Fíjense lo que dice. Dice árbol, pero menciona que dice que es un valiente. Entonces, debemos convertirnos en un valiente de Dios. Amén. En ese árbol valiente, lo vamos a decir así, de justicia. Ese es el objetivo del Señor. Y para eso necesitamos de arrancar, como decían nuestras amadas hermanas anteriormente, de raíz todas esas asheras o aceras de iniquidad, ¿verdad? Que vienen de generaciones. Dice Isaías 2:3, en una versión que es la versión PDT, dice, muchas naciones vendrán y dirán, vamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que Él nos dé sus enseñanzas y nosotros lo seguiremos, porque de Sión saldrá la enseñanza y de Jerusalén la palabra del Señor. Ahí está de donde va a salir la palabra que nosotros, o tú o yo, todos necesitamos para ser libres de esos árboles de iniquidad en el nombre de Jesús. Dice Salmo 132:13, porque el Señor ha escogido a Sión, porque Él la quiso para su habitación. No es que nosotros hayamos elegido, es Dios el que eligió a Sión como su habitación. En el Salmo 147:12 al 14 dice, alaba al Señor, oh Jerusalén, alaba a tu Dios, oh Sión, oh iglesia amada, porque ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Quiero recalcar eso, dentro de ti, ahí está la bendición, dentro de Sión, allí van a ser bendecidos nuestros hijos, allí nuestros hijos van a recibir la libertad que necesitan, allí nuestros hijos van a poder recibir esa liberación, esa administración en Sión. Amén. Dice, Él hace la paz en tus fronteras y te sacia con lo mejor del trigo. Vamos a seguir. Dice Joel 3:16. No sé cómo voy de tiempo. Mi esposo me lo estará viendo. Dice Joel 3:16. El Señor ruge desde Sión y desde Jerusalén da su voz y tiemblan los cielos y tiembla la tierra. Aleluya. Pero el Señor, ahí tenemos que entender esto, el Señor es refugio para su pueblo y fortaleza para los hijos de Israel. Tenemos que aprender que tenemos ese lugar hermoso en donde podemos congregarnos, no hacer una costumbre, no congregarnos como dice la palabra, sino saber que el Señor saca una palabra de Sión, por eso hay profetas amados, por eso está esa palabra y el Señor ruge desde Sión. En Hebreos 12:22, ya pasando al Nuevo Testamento, dice, ustedes, en cambio, se han acercado al monte de Sión cuando tú te acercas a la iglesia, cuando tú te acercas a buscar un ministro, cuando tú te acercas a buscar un hermano mayor que te pueda dar un consejo, que te pueda incluso decir con qué persona tienes que ir para buscar esa ayuda que necesitas. Dice, se han acercado a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miríadas de ángeles, a la asamblea, que la asamblea es una congregación, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todo, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos. Entonces, vamos a seguir. Dice, conceder a los que lloran en Sión. ¿Qué significa conceder? Significa constituir o determinar algo, para establecer, pero sobre todo ponía yo acá, para ordenar a los que lloran en Sión que se nos dé diadema, aceite de alegría, manto de alabanza, en lugar de ceniza, en lugar de luto y en lugar de espíritu abatido. Miren, hay mucha gente que está de luto, pero no significa necesariamente que se haya muerto una persona. A veces sí puede ser eso, pero a veces se han muerto proyectos. A veces se han muerto
esperanza que teníamos en algo. A veces se han muerto relaciones, y no necesariamente de pareja, también una amistad se puede haber roto, y eso duele, trae un luto a nuestro corazón. Tal vez tenías un sueño y de repente ese sueño muere, y hay un luto en el corazón, puede haber un luto en el corazón de nosotros, ¿verdad? Pero ese es un árbol que también tenemos que arrancar de raíz. Vamos a leer, bueno, yo había dado unas diapositivas, no sé si van a aparecer, pero dice, vida a cambio de un sentido de muerte. ¿Por qué? Porque esas tres cosas que vimos, que son la ceniza, el luto y el espíritu abatido, esas dice que se estaban manifestando quienes lloraban en Sión. Son personas que están llorando, que están tristes, que están abatidas, pero Dios tiene una promesa a los que van y acuden a Sión, que sabemos que es la iglesia. Allí nos van a dar ceniza, en lugar de ceniza, perdón, una diadema que tiene que ver con nuestros pensamientos y nuestra alma. O sea, es una administración integral. Va a haber una administración para nuestra alma, y dice que en vez de luto nos van a dar aceite y para nuestras vestiduras, que eso es nuestro cuerpo. Por eso que también hay sanidad de toda enfermedad. Y espíritu abatido, ahí está nuestro espíritu también. Va a ser ministrado en Sión. Un manto de alabanza que es la cobertura espiritual que nos va a convertir en adoradores en espíritu y verdad. Ya vamos a ir terminando. En Santiago 5:13 dice, y eso está hablando de la iglesia también. ¿Sufre alguno entre vosotros? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Que cante alabanzas. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Ahí está la administración integral. Que llame a los ancianos de la iglesia, que llame a los ancianos de Sión y que ellos oren por él, ungiéndolo con ese aceite que el Señor tiene para nosotros en el nombre del Señor. Y la oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, ahí ya va el alma y arrancando todo eso. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros, aunque dé vergüenza, como decían nuestras hermanas, busquemos con discernimiento esa persona adecuada a la que podamos contarle lo que ha pasado, ¿verdad? Lo hablaban las hermanas y dice, confesaos nuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados, para que seáis libertados en el nombre de Jesús. Y la oración eficaz del justo puede lograr mucho. Ya para terminar, en Salmo 30:11 dice, tú has cambiado mi lamento en danza, aleluya, y eso ha pasado con muchos de nosotros. Has desatado mi cilicio y me has ceñido de alegría. Y en el versículo 12 dice, para que mi alma te cante alabanzas y no esté callada. Oh Señor, Dios mío, te alabaré por siempre. Jeremías 31:12, ya vamos a ir terminando, dice, y vendrán y cantarán en lo alto de Sión, en nuestra iglesia, en la iglesia, y correrán al bien de Jehová, y al pan, y al vino, y al aceite, todas esas bendiciones que vienen de Dios, y a las crías de las ovejas y de las vacas, y su alma será como un huerto de riego, aleluya, Padre Santo, el plantío de Jehová, y nunca más tendrán dolor. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré y los alegraré en su dolor. Y para terminar, y ya entregarle el tiempo a la otra hermana que le toca precisamente este versículo, dice Isaías 12:6, regocíjate y canta, oh moradora de Sión, moradora de la iglesia, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Aleluya. Así que con esto me despido y le doy paso a la pastora Paulina de Serrano desde Ministerio Ebenecer Bilbao. Aleluya. Aleluya, mis amadas. La verdad es que estoy aprendiendo mucho. Estoy aprendiendo mucho, un tema muy, muy edificante para mí y yo creo que no solo para mí, sino que creo que lo que nosotros aprendemos es útil también para nuestros hijos y aún para nuestros nietos, para nuestras generaciones. Bendito sea el Señor. ¿Sabe que quisiera empezar en el Salmo 24:3, que dice, ¿quién subirá al monte de Sión? ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién podrá estar en el lugar santo? El de manos limpias y corazón puro, el que no ha alzado su alma a la falsedad, ni ha jurado con engaño.
¿Quién es Sión, mis amadas? Sión es la iglesia. El Señor nos está preguntando aquí cómo nosotros podemos, como esa iglesia de Cristo, poder permanecer en su presencia. Y estas preguntas que nos hacen, que son tan importantes, no solo es para nosotros de una manera personal, sino que también es de una manera general. ¿Quién podrá estar en la presencia del Señor? ¿Pero qué hay? ¿Pero qué hay en ese monte santo? ¿Pero qué hay en ese lugar santo, en ese monte de Sión que es tan importante para nosotros? Mire lo que dice la palabra en el Salmo 2:6. Dice, yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. El Salmo 3:4 dice, con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Por eso es importante Sión, por eso es la importancia de que nosotros podamos entrar a Sión y podamos permanecer en Sión. Y si es que hay que pelear, si es que hay que luchar con estas armas tan poderosas que el Señor nos ha dado, esta enseñanza para mí ha sido la voy a tomar como un arma poderosa para poder luchar contra todas esas aceras que van en contra de nuestra valentía, como decía la pastora Valesca, en contra de nosotros como árboles de justicia y de nuestras generaciones. ¿Por qué es importante entonces entrar al monte de Sión? Porque ahí vamos a ser bendecidos, porque ahí está nuestro rey, porque ahí está la presencia del Dios mismo. Mire, el Salmo 15:1 nos habla mucho acerca de estos temas y de estos puntos preciosos que el Señor nos manda, o si alguien lo quiere llamar como requisitos, pues lo puede llamar así. Y quisiera que me acompañe. Salmos 15:1 dice, los que habitarán en el monte santo de Dios, Jehová. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas, dice la palabra del Señor, no resbalará jamás. ¿Sabe? Muchas veces nosotros hablamos y le rogamos al Señor y es lícito y está bien que el Señor nos revele cuáles son las cosas que están escondidas en nosotros para que nosotros podamos cambiarlas, para que podamos cortar esos árboles y hacer algo nuevo, un plantío nuevo. Pero, ¿sabe? Este salmo me indica de que hay cosas que no necesitan mucha revelación. Porque hay cosas que están muy claras a las cuales nosotros debemos hacer caso y estar muy pendientes de lo que el Señor nos quiere decir a través de su palabra. ¿Sabe? Lo único que nosotros debemos hacer es reconocer lo que en nosotros hay, reconocer que somos unos necesitados del Señor, reconocer que no somos buenos, que sin la dirección del Todopoderoso no somos buenos, que tenemos esta inclinación caída que nos puede hacer tropezar, que nos puede hacer caer, que aunque nosotros tengamos ese camino abierto a la presencia misma del Señor, si nosotros no separamos lo vil de lo menospreciado, no podremos entrar a esa presencia bendita que el Señor nos ha preparado para nosotros. El camino está abierto, pero no es falta del Señor, es falta nuestra, por las cuales muchas veces no nos podemos acercar a Sion, no podemos disfrutar de ese óleo de alegría, de esa alabanza, de todo lo que el Señor nos promete, de ese manto, de ese tiempo nuevo, porque a las cosas primero están en nosotros. Hay que reconocer primero nosotros en la situación que estamos para que eso nos sea revelado y podamos entender, que venga un entendimiento a nosotros.
¿Sabe? Las manos limpias y el corazón puro nos hablan de nuestras obras externas y de lo interno de nosotros, de esa santidad interna que debe haber en nosotros. Cuando nosotros hacemos las cosas, cuando estamos dispuestas a tomar decisiones, ¿cómo las hacemos? Realmente nosotros preparamos las cosas para hacerlas, realmente para dar un paso nosotros nos preparamos, para hablar muchas veces nosotros nos preparamos, muchas veces, ¿sabe? El error nuestra y aún el error de nosotros como iglesia es que hacemos las cosas muy aceleradamente, no preparamos, no nos ponemos a meditar en cuál es la voluntad, realmente la voluntad de Dios, en según qué áreas nosotros necesitamos, cuál es esa voluntad perfecta para nosotros, porque el Señor nos manda que nosotros hagamos las cosas, mire, con una conciencia limpia, sin ira, sin contienda. La palabra del Señor dice, 1 Timoteo 2:8, dice, por tanto, quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas, sin ira ni discusiones o sin contiendas. Amado, y mire que está hablándonos a la iglesia, porque Sión es la iglesia, somos nosotros. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros corremos en pos de esa contienda también? ¿Cuántas veces nosotros también nos embarcamos en las corrientes de este mundo? Porque este mundo es un mundo de contienda, este mundo es un mundo de discusiones, amados. Y esta contienda y esa discusión, esas corrientes, hemos permitido que entren a nuestros hogares. Hemos permitido que entren aún a nuestras iglesias. ¿Cuántas veces estamos, hermanos, en tremendas discusiones, en tremendas disensiones, hermanos, en contiendas fuertes? Los padres no se hablan con los hijos no se hablan con los padres, los hermanos no se hablan con el otro hermano, hablando el esposo no se habla con la esposa, hermanos, hablando de ese ámbito familiar. La contienda debemos que reconocer que ha entrado a nuestras familias, pero las cuales debemos cortarlas como hoy estamos aprendiendo. Han entrado a la iglesia muchas veces los hermanos enfadados con los líderes, enfadados con el pastor, enfadados con los hermanos. Y nosotros muchas veces pensamos que estamos bien delante del Señor, pero Dios que conoce, hermanos, la intención de nuestro corazón, que Él es el que ve más allá de lo que nosotros podemos ver. Vamos a hablar un poquito más adelante de esto, pero mire, la palabra manos viene del hebreo 37:21, de la palabra kaf, pero entre otras acepciones me llamó la atención porque significa pisada, planta. Y yo podía ver cómo la palabra dice que aún el hombre corre hacia el mal, no detiene sus pasos hacia el mal. Y nosotros, cuántas veces también debemos de detenernos y analizar nuestros caminos, analizar nuestras pisadas, a dónde estamos dirigiendo, a dónde vamos a llegar con los pasos que estamos dando. Si seguimos permaneciendo donde estamos, ¿cómo nos está yendo? Evaluémonos, ¿cómo nos está yendo? ¿Cómo está yendo mi casa? ¿Cómo está yendo mi hogar? ¿Cómo está yendo mis hijos? ¿Cómo está yendo la iglesia? ¿Cómo está yendo todo? Es el pararnos a pensar a dónde nos están dirigiendo nuestros pasos, que es nuestras acciones, nuestras manos. Isaías 1:15 dice, cuando extiendas vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Pero dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. El Señor nos anima y nos insta a limpiarnos, a purificarnos. ¿Cómo nosotros nos limpiamos? Rectificando nuestro caminar, rectificando lo que antes no estaba bien. Si de pronto antes, ¿para qué usábamos nuestras manos? ¿No? Volviéndonos al término que empezamos, ¿para qué antes nosotros utilizábamos nuestras manos? Si nuestras manos antes se utilizaban para golpear, ahora vamos a rectificar y vamos a hacer que nuestras manos ya no golpeen. Ya no sean groseras, sino que sirvan para acariciar. Antes, ¿para qué usábamos nuestros dedos? Porque nuestros dedos son esos dedos muchas veces señalador.
¿verdad? Ese dedo acusador, ese dedo que muchas veces señala. Ahora que ya no usemos para señalar, sino que usted lo usemos para restaurar, para animar. Mire la importancia de nuestras manos, que el Señor nos ha enseñado que nuestras manos sirven y son los transmisores para muchas cosas. Miren nuestras manos, dice en la palabra del Señor que nuestras manos, impondremos manos sobre los enfermos y estos sanarán. Nuestras manos, nuestras acciones, hermanos, a través de esto, quiero decirles que nuestras acciones traen sanidad, traen liberación. ¿Para qué más el Señor nos ha dicho que utilicemos nuestras manos? Para habilitar, para la imposición de manos, ¿verdad? Para habilitar, para impartir, para bendecir, para levantar, para limpiar, muchas cosas que el Señor nos enseña y cómo nosotros, a lo que están destinadas nuestras manos, el uso adecuado que nosotros debemos darles a nuestras manos, a nuestras acciones, según la voluntad de Dios. Amén. Así que lavémonos y limpiémonos, porque esto no solo nos bendice ahora, sino que nos va a bendecir por la eternidad. Nos va a bendecir. Porque, mire, algo tan duro que me pareció, pero importante de poder nombrarlo, es un versículo de Apocalipsis 22:14, cuando dice, bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Está ahí, gloria a Dios. Pero mire el 15 lo que dice. Mas los perros están fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Es muy fuerte, a mí me pareció muy fuerte, a mis amadas. Y yo veía cómo el Señor de pronto está hablando, obviamente, a los suyos, pero de pronto hay gente en Sion, gente nuestra, pero que no ha aprendido a hacer el bien, no ha aprendido a dejarse guiar por ese consejo bendito del Señor. Amén. El alzar el alma en falsedad también que nos hablaba el Salmo 24:3 dice, nos habla del alma, de lo falso, del engaño, del engaño que puede haber en nosotros, en nuestra alma, en nuestros pensamientos. Y yo veía que la palabra alzar viene del hebreo nasa y entre muchas de sus acepciones significa alzar, elevar, exaltar, favorecer, florecer, honrar, levantar, libertad, llevar, ofrecer, respeto, subir, venerable, vestir, o sea, es presentarnos delante del Señor. Por eso el salmista nos insta a tener cuidado cómo nosotros nos presentamos delante del Señor, porque no nos olvidemos que Dios es el que mira las intenciones de nuestro corazón. ¿Cómo nos vamos a presentar delante de él? Esto es lo que pasó con Caín y Abel. El Señor dice que miró la ofrenda de Caín, no le agradó, pero también miró la ofrenda de Abel. Él miró, ¿por qué? Porque él mira las verdaderas intenciones de cada uno. Porque lo contrario de lo falso, hermanos, es lo verdadero. Y para mantenernos nosotros en esa purificación de nuestros pensamientos, de nuestra alma, es importante que nosotros seamos ministrados. Es importante, como decía la pastora Valesca, es importante que lleguemos a Sion. Ahí es donde vamos a recibir la sanidad, ahí es donde vamos a recibir la administración, a través de esa administración que nos trae sanidad, a través de la lectura de la palabra. La palabra es muy importante en esta limpieza y en cortar estas aceras que hemos estado hablando en esta tarde. Mire lo que dice Hebreos 4:12, dice, porque la palabra de Dios tiene vida y poder, y es más cortante que cualquier espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de las personas, y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra del Señor es la que nos trae esa limpieza que nosotros necesitamos. Job 15:31 dice, que no confíen en la vanidad, engañándose a sí mismo, pues la vanidad será su recompensa. Hermanos, el engaño es otra de las cosas que nos insta la palabra del Señor, con la cual nosotros debemos tener cuidado. El jurar con engaño, nos decía la palabra. El engaño, hermanos, nos habla de lo espiritual.
porque debemos nosotros saber que hay un espíritu de engaño que se mueve en las atmósferas, que se mueve de pronto que se mueve en el mundo, que se mueve en las personas. Y yo ponía de pronto ejemplos, un ejemplo natural que ya no es para nosotros, pero también el engaño también está dentro del pueblo de Dios también. Así que de pronto se me venía que, imagínese usted cuando un espíritu de engaño que se mueve en el mundo, en las personas que no conocen de Dios, de pronto te ofrecen, hermano, un coche que vale 5.000 euros y tú quieres comprarte ese coche y te dicen, mira, tú me adelantas 2.000 euros, aquí hablando de allí dólares a lo mejor, pero me adelantas 2.000 euros y el coche lo tienes para el día lunes estacionado en tu casa y lo demás ya me lo vas pagando, no pasa nada. Hermanos, llegó el día lunes y no apareció ni el coche, ni apareció el conocido, no aparecieron los 2.000 dólares, no apareció nada. Un espíritu de engaño, hermanas, que muchas veces algunos incluso han podido caer en esas trampas del engaño. Un ejemplo, hermanos, que también me llevaba a la palabra del Señor es Hechos 5:1. Dice, hablando de Ananías y Zafira, dice, por cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayéndolo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué se llenó tu corazón para que mientas al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba contigo y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Hermanos, la falsedad y el engaño que puede, hermanos, ir llenando poco a poco nuestro corazón, porque las intenciones, hermanos, nuestras como hijos de Dios siempre es hacer lo bueno delante del Señor, pero yo me daba cuenta que se empieza, hermanos, con cosas pequeñitas, se empieza, hermanos, con de pronto ser infiel un día o engañarme a mí mismo, que un día puedo ir. No he podido ir de pronto a la iglesia porque no quería ir, pero de pronto yo engaño y si tenía servicio y yo digo que no, que porque es que me sentía muy mal, estaba muy enfermo. Y poco a poco va subiendo este tipo de engaños hasta llenar nuestro corazón, porque estas cosas son cosas mayores que nos enseña la palabra. Y fíjese que el otro día hablaba una hermana y me gustó el ejemplo que ella ponía y decía, es fácil para nosotros diezmar cuando ganamos 500 euros. Es fácil para nosotros diezmar 50 euros, es fácil para nosotros diezmar 100 euros, pero ¿qué hay cuando el Señor empieza a bendecirnos y ganamos 5.000 euros y ganamos 3.000 euros? Ah, no, ahí ya no, yo voy a seguir diezmando como que ganara esos 500 euros, un espíritu de engaño que nos engañó a nosotros, porque obviamente nosotros no sabemos cuál es la posición de cada hermano, pero sí engañamos al Espíritu Santo, pero sí engañamos al Señor. Pero no solo en lo que nosotros hablamos, sino que también en lo que nosotros juramos también. Eh, Dios, hermanos, bueno, quiero leerles unas referencias acerca de jurar. Dice que jurar es hacer una declaración solemne bajo juramento. Jurar es asegurar, afirmar con solemnidad y responsabilidad. Es firmar bajo juramento, declarar con solemnidad y compromiso, afirmar solemnemente, declarar con seriedad y gravedad. Es hacer un voto, prometer solemnemente, cumplir con una acción o compromiso, comprometerse por juramento, asegurarse mediante juramento. Amados, que el Señor nos ayude primero a nosotros, para nosotros primero limpiarnos de cualquier engaño y de cualquier juramento que de pronto hayamos podido hacer inconscientemente y no estar cumpliendo con la verdad del Señor. Porque muchas veces podemos llegar delante de la presencia del Señor, hermanos, aún engañando o queriendo inconscientemente engañar también al Señor. Efesios 4:12 dice, para que ya no seáis niños sacudidos a la deriva y llevados a donde quiera por todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Qué podría yo sacar, hermanos, acerca de esto? Que dejemos de ser niños.
que dejemos de ser niños, que aprendamos y que el Señor nos ayude a crecer, a madurar. Hay pasos, como les decía antes, que no necesitamos mucha revelación y hay cosas que nada más necesitamos obedecer. Aunque no entendamos muchas veces, necesitamos obedecer y la obediencia es lo que agrada al Señor. Así dice la palabra del Señor. Necesitamos, hermanos, si ustedes son, necesitamos reconocer cómo estamos, dónde estamos y si hemos reconocido algunos de estos puntos que hemos tocado en esta tarde, que estamos incurriendo, que no estamos bien, necesitamos un cambio, necesitamos auxilio, necesitamos ministración, necesitamos ayuda, necesitamos arrancar esos árboles de raíz, como decían las amadas, de raíz, para que la voluntad de Dios y los pensamientos de Dios se hagan raíz en nosotras. De esa manera nosotros vamos a entrar a Sion, vamos a permanecer en Sion y vamos a ser bendecidos en ese lugar. Así que le doy el paso a mi pastora Elizabeth, que nos trae algo poderoso. Bendiciones, buenas tardes. Estamos tremendamente enriquecidos con la palabra. Desde el momento que nos anunciaron el título ya ha sido una tremenda bendición y como hemos estado oyendo todo lo que significa árbol de justicia versus acera de iniquidad, yo quiero hablar justamente de árboles de justicia, porque ciertamente el Señor nos llama árboles de justicia, pero para hacer esos árboles de justicia, primeramente me gustaría ver algunas cosas. Y dice así, cuando sucede esto, ocurre algo maravilloso porque estamos establecidos como árboles. En la palabra encontramos que el Señor nos llama árboles, plantíos de Jehová. Y en Isaías 61:4 dice lo siguiente: entonces reedificarán las ruinas antiguas, levantarán los lugares devastados de antaño y restaurarán las ciudades arruinadas, los lugares devastados de muchas generaciones. Esta es la promesa que el Señor nos da cuando nosotros quitamos toda iniquidad, todo árbol de acera. Y para ser árbol de justicia, me gustaría leer lo que encontré en el hebreo acerca de árbol. Dice que es propiamente fuerza, que está en el H352, propiamente fuerza, cosa fuerte, un jefe, un roble, árbol fuerte, una encina, poderoso, valiente. O sea que así es como el Señor nos ve a nosotros. Y árbol, pero de justicia. Y buscando lo que significaba justicia, primeramente, dice así, principio moral que inclina a obrar y juzgar, respetando la verdad y dando a cada uno lo que corresponde. Nosotros como árbol de justicia, me gustó esa parte que dice inclina. Sabemos, dice que la iniquidad es lo torcido, un espíritu torcido. Sin embargo, la justicia es lo que nos inclina a hacer el bien para el Señor, pero esto es cuando ya estamos, cuando hemos quitado todo esa maleza, el tronco, todo lo que ha quedado allí. Después dice que es una cualidad del justo. Mire lo que dicen en el Hebreos 66-64. Dice que también es justicia moral o legal, es hacer equidad, obrar justamente, hacer lo justo, lo recto. Así es que más o menos esto es lo que sería, ¿verdad? Nosotros como árboles de justicia debemos de hacer lo recto, debemos de obrar con equidad, justamente. Nuestra moral debe de ser así. Y bueno, pero antes de eso, a mí me gustaría hablar algunos puntos que tenemos que tratar nosotros antes de poder ser esos árboles, antes de poder ayudar, antes de poder reedificar ruinas antiguas, antes de poder levantar escombros. Nosotros primero necesitamos
como decían las pastoras, trabajar en nuestro interior todas esas áreas, primeramente como individuo y si somos padres con mucha razón y como pastores, como ministros, como siervos, primero necesitamos trabajar en nosotros para que luego podamos ayudar a los demás. Dice que edificarán las ruinas antiguas. Significa que nosotros vamos a participar en la construcción y en la restauración de lugares que han caído o han quedado en desuso o deterioro. Levantarán asolamientos primero, harán resurgir lo que había sido destruido o desolado. Ese es el poder que el Señor nos está dando. Restaurarán las ciudades arruinadas, tendremos la capacidad de revivir y renovar ciudades que han sufrido daños y decadencia. Esto es poderoso, amadas, y se nos revela, pero primeramente como es el tema, conquistando nuestro pasado, porque todo este tema lo que hace es poner la lupa primeramente en nosotras para ver qué áreas todavía tenemos que seguir trabajando. Como decía una de las pastoras, tenemos que tener cuidado de que no vuelva a haber rebrote, no dejemos las cosas a medias. Y es cuando hayamos terminado, es que vamos a manifestar, cuando ya no vamos a estar llorando en Sión. Eso es algo que me llamaba la atención. Dice que estamos llorando en Sión y digo Sión, pero a la vez llorando es porque todavía no estábamos restaurados. Tremendo. Dice, los escombros de muchas generaciones. Estaremos involucrados en la tarea de eliminar escombros y la desolación que han acumulado a lo largo de muchas generaciones. Y me gustaría tocar ruinas antiguas. Esto lo podemos aplicar y sobre todo me gustaría basarme en la familia. Quiero correr para no sacar tiempo. Dice, si lo aplicamos a la familia, esto lo podemos ver de esta forma. Edificar ruinas antiguas es reconstruir la base familiar. Esta acción implica fortalecer los cimientos de la familia, restableciendo la comunicación y la conexión entre los miembros de la familia. En Proverbios 24, del 3 al 4, nos dice la palabra, con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. O sea que nosotros para poder edificar correctamente nuestra casa necesitamos esa sabiduría celestial que viene del Padre. Pero lo que entiendo aquí que no es suficiente con la sabiduría, sino que necesito mantener. ¿Y cómo voy a mantener? Con prudencia. Muchas veces nosotros venimos de familias que han sido destruidas, madres solteras o nuestros padres, nuestros abuelos se casaron 2, 3 veces o tuvieron tantos maridos y toda esa degeneración. Entonces el Señor nos está diciendo que nosotros vamos a reconstruir esas ruinas, pero primero nosotros necesitamos examinar ¿cómo? ¿Qué son, como decía una de las pastoras, hacer un mapa de cómo está nuestra situación familiar? A mí me ha encantado porque muchas veces nosotros nos encontramos con patrones repetitivos de nuestros padres y de nuestros abuelos, y aunque ya hemos avanzado mucho, siguen habiendo ciertas áreas que necesitamos que sean tratadas. Entonces nosotros, para fortalecer nuestra familia, necesitamos sabiduría y para poder mantener la prudencia, porque a veces por imprudente destruimos nuestro vínculo con nuestros hijos. Luego dice, asolamientos primero, o sea que haremos resurgir lo que había sido destruido, levantaremos esos asolamientos primero, que trata de sanar heridas de conflictos del pasado, perdonarse mutuamente y restaurar la confianza y el amor en la familia. Muchas veces nosotros creemos que ya hemos sanado o ya hemos perdonado. Tal vez hemos orado y en una administración hemos liberado, pero no hemos hecho nada por corregir eso. Y nosotros, como decía,
una de las pastoras, necesitamos sentarnos con nuestros hijos, hablar con ellos. Muchas veces nuestras maneras de tratar a nuestros hijos son patrones heredados de nuestros padres que necesitamos hablar con ellos. Yo muchas veces he hecho esto de sentar y decirle, hijito, yo estoy trabajando esta área. Te pido que me perdones, pero también pido que tú pongas de tu parte, porque y empiezo a explicarle, mira, no hay excusa, pero estamos en ese proceso de transformación. Y le digo, mira, yo he vivido este tipo de vida, entonces Dios está sanando y está trabajando y ayúdame. Y recuerdo una tarde le dije a mi chiquito, juntos vamos a sanar. Mientras yo estoy sanando, tú también estás sanando. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no estamos bien dentro, muchas veces no sabemos por qué actuamos así. De repente nos despertamos mal y tratamos mal a nuestros hijos o no tenemos la actitud correcta, somos imprudentes y lastimamos. Y entonces empezamos a herir conflictos del pasado, situaciones que se generaron que no lo hemos resuelto, necesitamos resolver, sentarse y hablar. Hay gente, hay matrimonios que han pasado por una situación y que no se han sentado cara a cara a hablarlo. Y como dice siempre mi apóstol, la letra da la música. Muchas veces puede ser difícil hablar algo, pero es la manera con que nos dirigimos a esa persona lo que va a cambiar todo. De ahí, una vez más, la sabiduría para edificar. Sigo, dice en Efesios 4:32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Cuando pienso en esta parte, cuando así como Jesús te perdonó a ti, tú también, entonces ya me libero y digo, sí, Señor, es verdad, y avanzo. Así es que vamos a las ciudades arruinadas, vamos a restaurar, vamos a renovar la unidad familiar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Trabajando juntos, amados, uniendo lazos, redescubriendo el amor y la unidad entre los miembros. Una de las pastoras decía que muchas veces las mujeres trabajamos arduamente y vemos como que no hay fruto o no llegamos a frustrar. Pero de ahí la importancia de unir vínculos, de sentarse, de una buena comunicación en familia y decir, para conquistar esta área necesitamos ponernos de acuerdo, necesitamos marcar qué es lo que vamos a hacer, una disciplina, una meta juntos. Y eso, así es como vamos a destruir toda ciudad arruinada en nuestra vida, en nuestra familia, y de seguro nuestros hijos van a marcar un tiempo diferente. Ellos serán mejores que nosotros porque ciertamente nosotros estamos en ese proceso de sanidad, de regeneración y restauración. Dios está transformando esa acera de iniquidad en árbol de justicia. Ya nuestros hijos, que yo diría que serán como nuestro fruto, van a ser buenos porque en ese proceso nosotros hemos trabajado en nosotros y hemos trabajado en ello. Y como decía una de las pastoras, no hagas eso porque yo hice. Considero muy importante la comunicación, el hablar con la familia, aunque sean pequeños, amados. Ese árbol dice que el significado también es valiente. Seamos valientes. Mire, afuera no tienen miedo, no tienen vergüenza para avasallar a nuestros pequeños con cosas corruptas. Nosotros ya no podemos, debemos también ser valientes y hablar con ellos de acuerdo a la edad de ellos, tener una comunicación para tener una casa cimentada y que no se vuelva en ruina. Y por último, nosotros vamos a levantar escombros, pero primero trabajando en nosotros, todo lo que dejaron nuestros antepasados, los escombros de muchas generaciones.
romper patrones negativos. Aquí se trata de abordar patrones destructivos que han sido transmitidos a lo largo de generaciones y reemplazados con formas saludables de relacionarse. Miren, muchas veces, por ejemplo, he oído, ¿verdad? Mi padre me trata así y lo ve como una broma, pero a mí me molesta, a mí me ofende y muchas veces nuestros hábitos dañan a nuestro hijo, nuestra forma de hablar, nuestra forma de tratar. Y yo siempre digo, nosotros estamos sembrando en ellos y ellos van a crecer y van a darnos el fruto que nosotros le hemos sembrado. Cómo le hablemos, ellos el día de mañana nos van a hablar. Cómo les tratemos, ellos nos van a tratar. Esas formas viciadas de enojo, de ira, de tratarse con aspereza, porque yo fui así, porque me criaron así, porque yo fui educado así. Sí es importante establecer disciplina, pero también necesitamos mostrar amor dentro de nuestra casa y en todos lados, porque no podemos ser una cosa en la iglesia y otra cosa en la casa. O sea, yo siempre digo, yo no quiero que mis hijos me vean como un cielo en la iglesia y luego en la casa como un infierno, porque cuando crezcan no van a querer saber nada de Dios. Así es que, amados, para que nosotros podamos ayudar a otros, para que tengamos poder de quitar escombros, de ruinas, de levantar todo eso, primero hagamos el trabajo en nosotros. Y Dios es bueno, como decía la pastora Bessie, Él allí se entregó, Él nos ha dado todo para poder lograr esto. Así es que antes de terminar, hay promesas, no todo es negativo y la promesa está en Cristo Jesús. Y antes de terminar, quiero animarte a que trabajes. Tu primer proyecto eres tú, tu primer proyecto es tu familia. ¿Por qué? Porque ellos son por quien Dios te va a pedir cuenta. Ellos son los que van a hablar de ti el día de mañana. No estoy hablando que descuide las cosas espirituales, pero tu hogar es importante y entonces necesitamos esa sabiduría. Te dejo con esta porción. Quiero darle paso a la pastora Bessie que nos va a ministrar para finalizar. Bendiciones, amadas. Glory to God, gloria a Dios, mis amadas hermanas. Es una gran bendición el poder haber escuchado a cada sierva. Cada una de ustedes nos ha dado, amadas, claves tan importantes de esto que el Señor nos ha revelado el día de hoy y que creo que es para liberación, no solo de ahorita, sino para muchos meses nos ha dado el Señor de porción. Yo quisiera ver si los hermanos que están ayudándonos siempre con lo técnico pudieran poner en pantalla la imagen que aportó hermana pastora Anita de este tema, porque realmente creo que nos resume preciosamente la parte que tenemos que hacer nosotros en conciencia. Las demás pastoras nos agregaron quiénes somos. Somos Sión. Estamos llorando en Sión, hermanas. Estamos viviendo situaciones en nuestra vida que nos mantienen en llanto y creo que el Señor quiere que venga un tiempo en donde las lágrimas dejen de ser en Sión y podamos vivir, como decía ahorita nuestra pastora Elizabeth, ese tiempo de reconstructores, ese tiempo de llevar a la base de nuestra familia primero esa reconstrucción, esos árboles de justicia en acción de parte de Dios. Yo quisiera, si se pone, gloria a Dios, que ya lo tienen ahí, y junto con eso yo les voy a leer estos versículos para que oremos, mis hermanas. Dice la palabra del Señor en Isaías 65. Primeramente voy a leer versículo 19. Dice, me regocijaré por Jerusalén y me gozaré por mi pueblo, me gozaré por Sión, y no se oirá más en ella voz de lloro ni voz de clamor. Cuando nosotros llegamos a ser ese árbol de justicia por la obra que Dios ha hecho, entonces vemos ejecutado esta situación. Vemos esto, que ya no va a haber más llanto. ¿Por qué? Dice entonces en el 65, Isaías 65, 21, voy a leer hasta el 24. Entonces
estos árboles de justicia, nosotros ya erradicada estas aceras de iniquidad, siendo árboles de justicia, actuando como valientes, actuando como el Señor nos está habilitando para hacer, dice, construirán casas y las habitarán. También plantarán viñas y comerán su fruto. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque como los días de un árbol, mire lo que dice, como los días de un árbol, así serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán de la obra de sus manos. No trabajarán en vano ni darán a luz para desgracia, porque son la simiente de los benditos del Señor, ellos y sus vástagos con ellos. Y sucederá que antes que ellos clamen, yo responderé, aún estarán hablando y yo habré oído. Mire la promesa del Señor para nosotros como árboles de justicia, la promesa para nuestras generaciones, cada una de nosotras, pastoras amadas que están ahí en milicia de justicia, de conquista. Usted tome esto para su vida. No permita que el enemigo le robe su bendición. El Señor está haciendo esto para usted, porque primero nos dio esta herramienta a nosotros, y yo sé que el Señor va a hacer una obra. Y usted que nos escucha, mi amada hermana, amado hermano, Dios no te está dejando a ti como una cera de iniquidad. Te está trayendo a Sión, y aún, mire, yo me veo en Sión y veo las lágrimas que he derramado con este tema y lo que el Señor me ha venido mostrando. Y digo, Señor, viene el tiempo del fin de estas lágrimas, y viene el tiempo de que conscientemente voy a hacer un trabajo de restauración, porque tú me estás haciendo hábil para esto. Yo quisiera que oráramos, mis hermanas, si podemos habilitar ahí el espacio de oración para todas, y que nosotras ministremos este tema, que tú no creas que no lo puedes hacer, tú lo puedes hacer. Dios redime tu tiempo, Dios redime en el nombre de Jesús. Estamos conquistando hoy nuestro pasado, estamos arrancando en el nombre de Jesús todo el pasado que nos había detenido, toda esa raíz, todas las ramas, los troncos que se manifestaban, esos plantíos de iniquidad que se formaban en nuestra familia, porque traímos nosotras como esposos, trajimos, y nuestros esposos traían árboles de iniquidad, aceras de iniquidad que apoyaban los sistemas, los ciclos de pecado, de maldad que se manifestaron en nuestras generaciones. Hoy esos plantíos son derribados y arrancados en el nombre de Jesús. Hoy se hace una obra de liberación, Padre. Hoy se vienen ríos de sanidad sobre tu pueblo, sobre tus hijos, sobre tus hijas, Padre. Hoy en el nombre de Jesús se levanta un hacha celestial, y tú mismo, Señor, arrancas de raíz todo tocón, Padre. Tú haces la obra, Señor, de desramar cada árbol, Señor. No cae ningún árbol sobre nuestros hijos, ni sobre nuestras casas, ni sobre nuestra familia, Señor, sino al contrario, tú mismo revelas cómo, tú mismo, Señor, nos habilitas con sabiduría y prudencia para hacerlo de la mejor manera, Padre. Hoy en el nombre de Jesús vemos cómo no vemos un árbol gigante, sino que vemos piezas que vamos a ir eliminando y, Señor, subiéndolas a aquellos que nos van a ayudar con esas cargas, Señor, para llevarlas a un proceso, y vamos a ver algo bueno. Vamos a edificar, Señor, en tu nombre. Gracias por darnos, Señor, la habilidad de edificar con prudencia. Gracias por lo que tú estás haciendo. Gracias por tu palabra manifiesta. Gracias por nuestras coberturas ministeriales. Bendecimos a nuestros esposos. Damos honra, Señor, a esa posición que tú les diste de varones, de edificadores, Señor. Derrama sobre ellos toda clase de sabiduría y habilidad para que juntos edifiquemos, para que juntos, Señor, hagamos esta obra. Bendecimos, como tu palabra dice, a nuestra simiente. No daremos a luz para maldición, porque somos bendición tuya nosotros y nuestros hijos. Daremos a luz, Señor, para bendición. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo, por tu obra
obra y por tu gracia de bondad. En el nombre de Jesús, esa palabra es nuestra, esa palabra es para cada persona que ha escuchado hoy ese tema. Te bendecimos, Señor, y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios, mis hermanas. Gracias por esa palabra que nos ha edificado. Todas han dado algo tan hermoso. Gracias, mis hermanas. Las amo en Cristo. Y Valesca, te doy el espacio para que tú cierres este día, si así es el orden que vamos a llevar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amadas. Pues nos vemos primero Dios el otro mes en el nombre de Jesús. Sería septiembre y ya luego en octubre pues tenemos nuestro congreso que esperamos que todas estén preparando como todas nosotras estamos preparando algo lindo de verdad con la ayuda del Señor para que todas se puedan gozar y puedan ser edificadas por la pastora Cuti de Ponce, ¿verdad? Así que nos vemos hasta el próximo foro en el nombre de Jesús. Bendiciones, amados. Bendiciones.